Estimados alumnos de cuarto año medio, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, les saludo cordialmente, soy el profesor Fabián González y junto al profesor Víctor Saavedra continuamos con nuestra cuarta clase de la prueba de transición universitaria. Antes que todo, no olvides estos elementos que son importantes, ¿ya? Número 1, estar cómodo en un ambiente proclive a la concentración, los distractores fuera, ¿ok? Número 2, ten a mano el facsímil modelo de prueba de historia, geografía y ciencias sociales a tu lado. Si tienes una bitácora o algún cuaderno o material de registro, también lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, pausa este video y en 30 segundos haz el paso 1 y el paso 2, ¿ok? Bien, de vuelta entonces, recuerda pausar o retroceder este video todas las veces que estimes necesario si requieres anotar algo o registrar contenido en específico, ¿ok? Bueno, nuestro menú de clase es el trabajo con facsímil de historia, geografía y ciencias sociales. El título de clase es Prueba de Transición Universitaria, Historia y Geografía en el eje de Historia en su perspectiva, Mundo, América y Chile, ¿ok? Y como objetivo de clase tenemos que desarrollar las preguntas de ensayo de asignatura en el eje de Historia en perspectiva desde la 35 a la página 70. Bien. Vamos a analizar entonces estas preguntas de la prueba de transición y vamos a mirar la número 38. Dice así: la crisis política de 1891 en Chile es un proceso histórico que se ha suscitado diversas interpretaciones desde la historiografía. En una de ellas pone en un lugar central el conflicto institucional entre los poderes ejecutivo y legislativo. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a dicha interpretación? Como ya hemos trabajado antes, vamos a contextualizar esta pregunta. Estamos hablando de fines del siglo XIX, estamos hablando de una crisis política en Chile, no olvidar el problema, la situación de Balmaceda entre lo que es el poder ejecutivo, el presidente y sus ministros, y el Congreso, que es el poder legislativo. También poniéndonos en las palabras clave, conceptos clave, que nos ayudan a dilucidar este tipo de preguntas. Las alternativas dicen: A. Fue un enfrentamiento provocado por la política antimonopólica del gobierno balmacedista. B. Fue un levantamiento de los parlamentarios para evitar el fortalecimiento del rol del presidente de la República. C. Fue un intento de Balmaceda de llevar a cabo una revolución para debilitar a los empresarios ingleses del salitre. D. Fue un conflicto en que los sectores populares apoyaron al presidente enrolándose en el ejército. E. Fue una crisis política originada por la contraposición entre el librecambismo y el proteccionismo. Hay varias características que se fueron generando en el gobierno de Balmaceda. No olvidemos de que fueron los gobiernos bastante críticos de lo que tiene que ver con el desarrollo político de nuestro país. Vamos a pasar de un periodo liberal a un periodo parlamentario, el cual va a regir desde 1891 hasta 1925 con la creación de la nueva Constitución. Por lo tanto, estamos hablando de periodos importantes de la historia de Chile y que ha generado cambio y transformación. Ahora, la alternativa es la B, la cual nos muestra que fue un levantamiento de los parlamentarios para evitar el fortalecimiento del rol del presidente de la República. ¿Por qué sucedía esto? Porque estamos hablando de un Chile donde el poder ejecutivo y el poder legislativo estaban en una disputa y en una pugna constante, tanto por el poder como por el desarrollo de las políticas públicas. Fue una de los factores, uno de los causantes de la guerra civil del 91. Tiene que ver con estas diferencias y estas distancias que va a haber entre el Ejecutivo y el gobierno, en este caso liderado por el presidente Balmaceda. La pregunta número 39 dice: la celebración del centenario de la República de Chile estuvo acompañada por el surgimiento de una crítica sobre las condiciones sociales y políticas del país. ¿Cuál fue entonces una de las principales causas que motivaron esta crítica? Lo mismo vamos a contextualizar. Nos habla del centenario, estamos hablando del Chile de los 100 años, ese Chile del 1900, de comienzo del siglo XX. Nos habla de que existe una crítica
a las condiciones que se vivían en nuestro país. Y la pregunta específicamente es qué motivó esta crítica o por qué se motivó a este cuestionamiento. A. Los conflictos sociales que se agudizaban ante la mirada indiferente de la élite. B. La disminución de las inversiones públicas realizadas por parte del Estado. C. El malestar de la opinión pública generado por la cesión de territorios a países vecinos. D. La ausencia de políticas estatales para promover el acceso a la educación. E. La molestia de la élite ante la creciente movilización de las clases populares. Como les comentaba, estamos hablando del Chile del 1900, por lo tanto vamos a contextualizar qué estaba pasando en este periodo. Y nosotros sabemos muy bien que el Chile del 1900 es un Chile marcado por convulsiones sociales, por una crisis también política y económica. Vamos a hablar de la cuestión social, de la migración campo-ciudad, donde van a surgir nuevos polos de desarrollo económico. Por lo tanto, Chile va a estar cambiando de forma muy transgresora y también de una forma muy acelerada. Por lo tanto, cuando hablamos de la crítica que se hace al Chile de 1900, cómo ellos fueron abordando las problemáticas sociales, porque ahí está la pregunta, la alternativa es que los conflictos sociales que se agudizaban ante la mirada indiferente de la élite. Hay una sensación o una percepción que la historiografía nos muestra, donde expone de que la élite chilena, esta élite dominante del mundo político, del mundo empresarial, va a tener poco vínculo, poco nexo con lo que va a ser la sociedad en general. Y eso va a ir generando un desapego, un desarraigo y obviamente una crisis tanto de movimientos sociales o de grupos sociales dentro de lo que va a ser la formación o este desarrollo del Chile del siglo XX. No olvidemos que nosotros hace algunos años vivimos la experiencia de la celebración del bicentenario, ese Chile de los 200 años, donde también hicimos el mismo ejercicio de ver y entender cómo nuestro país ha ido abordando la historia en distintas etapas. Pregunta 42. Entre 1924 y 1932, Chile experimentó un periodo de profundas convulsiones políticas, sociales y económicas, que pusieron fin a la hegemonía política de la oligarquía. ¿Cuál fue una de las soluciones que se implementaron para superar esta situación? A. Fortalecer las facultades del poder ejecutivo. B. Declarar ilegal la existencia de organizaciones sindicales. C. Reducir la función social del Estado. D. Entregar poder político constitucionalmente a las Fuerzas Armadas. E. Minimizar el poder de los partidos políticos. Vamos de nuevo al contexto. Los primeros años del siglo XX para Chile va a ser un momento de transformación y cambio. Entendemos de que estamos en un periodo parlamentario donde ya desde 1924 en adelante van a surgir nuevas ideas, nuevas formas de ordenar el Estado. No es menor que en 1925 se promulgue una nueva constitución liderada por Arturo Alessandri Palma. Por lo tanto, los cambios y las transformaciones son parte del contexto de nuestro país en este periodo de tiempo. Ahora bien, una de las soluciones para poder superar esta crisis de comienzo del siglo XX fue poder fortalecer las facultades del poder ejecutivo. No olvidar que el parlamentarismo como idea, como proceso político, tiene su sustento en que el Ejecutivo, el Legislativo, en este caso el Congreso Nacional, son los garantes, en este caso, de la soberanía, del poder y de la política. Por lo tanto, hacer este quiebre, este cambio, es volver a lo que es el orden básico de un gobierno presidencialista como el que tenemos actualmente. Así que en ese sentido es importante tener en cuenta cómo a partir de esta época, de esta fecha, Chile va a entrar en un fortalecimiento de su poder ejecutivo hasta lograr lo que hoy día tenemos, que es un gobierno representativo, principalmente democrático. Pregunta 43. A fines de la década de 1920, la primera administración de Carlos Ibáñez del Campo declaró ilegal al Partido Comunista y los demás partidos políticos fueron obligados a integrarse al gobierno y conformar un Congreso designado
por el Ejecutivo. ¿Qué objetivo tenía estas medidas políticas implementadas por el gobierno de Ibáñez? Vamos a contextualizar, estamos hablando del Chile de comienzo del siglo XX, obviamente un comienzo de cambio y transformación. Carlos Ibáñez del Campo va a promulgar esta ley conocida como la ley maldita, la cual va a generar o va a hacer que el Partido Comunista se transforme en una institución ilegal en Chile, por lo tanto puede ser perseguida y también puede ser juzgada. En ese sentido, en todos estos cambios y estas transformaciones que va a vivir Chile, se van a ir desarrollando de esta manera. ¿Qué objetivo tenía esta medida entonces? Generadas por el gobierno de Ibáñez, a potenciar la formación del Frente Popular, integrar la Iglesia Católica al gobierno, establecer un control del sistema político, B, evitar nuevas sublevaciones militares, E, asegurar el apoyo a la oligarquía. C, establecer un control del sistema político. Estamos hablando de que Chile va a vivir momentos de convulsión, por lo tanto había una necesidad imperiosa de poder controlar el Estado y tenerlo en una estabilidad o en un sistema que pudiera perpetuar y permanecer el modelo. En ese sentido, Carlos Ibáñez del Campo lo que buscaba era tener un control total de lo que era la política chilena de estos años. Así que no es menor la creación de la ley maldita o la creación que declaró ilegal el Partido Comunista. Pregunta 44. La crisis económica de 1929 afectó a todo el mundo, pero de manera diferente a las diversas regiones, según sus contextos de desarrollo económico y situación político-social. En el corto plazo, ¿qué proceso experimentó transversalmente América del Sur producto de esta crisis? Primero tenemos que focalizar comienzos del siglo XX, estamos hablando de América del Sur, América Latina. ¿Qué va a pasar con América Latina en sus características sociales, políticas y económicas? Que es lo que nosotros más observamos. La alternativa es lo siguiente. El redireccionamiento de las exportaciones de materias primas hacia los mercados de Asia. El desarrollo de modernos centros portuarios que atendían el comercio de las costas atlánticas y pacífico. C. El incremento de la deuda externa e interna de los estados respecto de la banca y organismos internacionales. D. La diversificación de la inversión extranjera en los sectores secundario y terciario de la economía. E. La privatización de la industria estratégica en favor de grupos empresariales estadounidenses y europeos. Ahora bien, tenemos que entender que cuando hablamos de la crisis económica del 29, estamos hablando de uno de los acontecimientos de lo que es la economía mundial, sin contar la recesión actual, pero del siglo XX, una de las grandes transformaciones, de la gran crisis económica, que va a tener como protagonismo Estados Unidos, y como lo decía la pregunta, va a tener coletazo a grandes países del mundo. En paréntesis, uno de los países más afectados por esta crisis va a ser Chile. Así que en ese sentido es importante que hagamos esta mirada. La alternativa E dice que la privatización de la industria estratégica a favor de grupos empresariales estadounidenses y europeos. Lo que vamos a poder observar acá es que van a haber grandes cambios, incluso tanto por el mundo norteamericano como lo que es la privatización y el proceso industrial, como también va a generar en América Latina un proceso de industrialización no menor, del cual también Chile va a ser parte. Pregunta 45. Y si la crisis mundial de 1929 afectó profundamente a Chile, por lo que el Estado chileno tuvo que modificar la orientación de su política económica, aspecto que se materializó hacia fines de la década del 30. De esta manera, para evitar el impacto de nuevas crisis mundiales, el Estado procuró realizar una transformación estructural de la economía. Al respecto, entonces, ¿en qué actividad se centró el modelo implementado? Como comentábamos, la crisis del 29 tiene coletazos insospechados en distintas realidades de países en Latinoamérica y en el mundo. En el caso de nuestro país, tiene una preponderancia, ya que fue generando distintas características que para nosotros son muy importantes observar ahora.
Ahora, ¿en qué se centró? Alternativa A la explotación de los recursos forestales. B, la inversión de los capitales extranjeros. C, la exportación de productos no tradicionales. D, el desarrollo del sector manufacturero e industrial. E, la reconversión productiva de las oficinas salitreras. Vamos a ver, la alternativa es la D. Si nosotros hacemos un análisis también de contexto, tenemos que entender de que hacia 1930 la industria del salitre ya estaba en decadencia y ya no tenía el mismo apogeo que comienzo del siglo. Por lo tanto, el mundo del salitre no era el eje central de las consecuencias que tuvo la crisis económica. Ahora, la inversión de los capitalistas extranjeros es algo que viene dado con el liberalismo y ya viene surgiendo desde el siglo XIX. Y la explotación de los recursos forestales va a ser un creciente potencial económico ya a partir del siglo XX para nosotros. Es más, hoy día Chile es uno de los países que tiene preponderancia en el negocio forestal dentro de lo que es Latinoamérica. Ahora, ¿qué significa que la D, que se desarrolló el sector manufacturero e industrial? Quiere decir que Chile, a partir de este periodo, va a comenzar un proceso de industrialización, el cual va a traer como consecuencia el apogeo del desarrollo económico en distintas áreas. Pregunta 46. Vamos a analizar unas imágenes que están observando. Y dice: el totalitarismo es un sistema político e ideológico que se manifestó con mucha fuerza en la primera mitad del siglo XX, a partir de los conceptos propios de dicho sistema. ¿Qué rasgo de los totalitarismos se evidencia en las fotografías que están aquí presentes? Tenemos que nosotros contextualizarnos el ascenso de los regímenes totalitarios que va a surgir a mediados del siglo XX van a tener distintas características en común. Y una de ellas las podemos nosotros sin duda observar en la imagen, donde podemos ver tanto el régimen nazi alemán como también el régimen stalinista en lo que va a ser la Unión Soviética. En ese sentido, las alternativas dicen lo siguiente: A, el aspecto monumental de los actos de masa. B, las expresiones propias de la lucha de clases. C, la notoria participación política de diversos grupos étnicos. D, la vigilancia social del Estado policial. E, la masiva presencia del mundo campesino. Vamos a ver. A, el aspecto monumental de los actos de masa. Una de las características de los regímenes totalitarios tiene que ver con tener líderes carismáticos, controlar las masas, tener en ese sentido este aspecto carismático para poder difundir también su conocimiento. Por lo tanto, era muy común, tanto en la Alemania nazi como en la Unión Soviética, los movimientos de masa y las grandes concentraciones van a ser características de estos líderes totalitarios. Pregunta 52. Durante la Guerra Fría, el mundo percibió la amenaza de una guerra nuclear como consecuencia del primer ataque con bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945. De acuerdo a lo anterior, ¿de qué manera se manifestó dicho peligro en América Latina? La Guerra Fría se caracterizó obviamente por generar esta carrera armamentista donde las grandes potencias europeas y mundiales van a desarrollar armas de destrucción masiva que van a poner en peligro y van a poner en estado de latencia a todos los países del mundo, ya que los conflictos bélicos que se puedan denotar de estas características pueden tener consecuencias bastante graves a nivel social y a nivel mundial. La alternativa dice lo siguiente: A, con la instalación de misiles de la Unión Soviética en Cuba y el bloqueo a la isla impuesto por Estados Unidos. B, con el desembarco de tropas norteamericanas en La Habana para derrocar al régimen de Fidel Castro. C, con el fracaso de las negociaciones de desarme entre las superpotencias y los países de su órbita. D, con el surgimiento de distintos grupos guerrilleros en América Latina apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética. E, con la disputa por el control de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a ver, la alternativa es la A, donde nos muestra que con la instalación de misiles de la Unión Soviética en Cuba
y el bloqueo a la isla va a ser una de las grandes hitos que va a poner en peligro la estabilidad del mundo en este periodo denominado Guerra Fría. Estamos hablando de que Cuba es una isla que geográficamente hablando está frente a las costas norteamericanas. Por lo tanto, estratégicamente hablando, que la Unión Soviética pueda instalar misiles en la bahía apuntando hacia Norteamérica, sin duda que es un peligro latente, tanto por el daño o la catástrofe que pueda generar, como por las consecuencias que esto trae. Así que, en ese sentido, la alternativa es la A, y también pensar en que la Guerra Fría es un contexto de constante enfrentamiento entre dos ideologías, dos grandes polos de desarrollo como es Estados Unidos y la Unión Soviética. Que estén bien, chicos. Ante cualquier duda y consulta, obviamente nos comunicamos por los medios de comunicación que existen. Las preguntas escogidas para esta sección que les daré van desde las 54 a las 70. De todas maneras, son 9 las preguntas que elegimos, y ustedes no deben olvidar también ir desarrollando las otras que no van a aparecer acá, pero que ustedes las tienen que realizar, ¿ok? Bien. 54. En toda América Latina se dejó sentir con fuerza el impacto de la Revolución Cubana entre los partidos y movimientos de izquierda. Lo anterior se manifestó en debates y discusiones respecto a las estrategias a seguir por parte de ese sector político para alcanzar el poder en Chile. ¿Cuál fue una manifestación de este proceso? A. El cambio de estrategia de diversos movimientos de izquierda que adhirieron a la vía armada. B. La conformación de organizaciones definidas como político-militares y que adherían a dicha revolución. C. La creciente radicalización de sectores importantes de las Fuerzas Armadas vinculados a grupos de izquierda. D. El surgimiento de grupos armados de carácter rural que adherían al modelo cubano. E. El rechazo unánime de los partidos y movimientos políticos a la estrategia representada por la vía armada. En plena Guerra Fría, la Revolución Cubana impactó a todos los países del Cono Sur, puesto que por la vía armada se instauraba el nuevo modelo de comunismo, ¿okay? Entonces esto se iba a propagar, de manera que en ese entonces Estados Unidos, como era la gran superpotencia que prácticamente tenía como zona de influencia América Latina, le resultó un conflicto bastante potente en su contra, ¿ok? Entonces, en Chile y en los demás países, la estrategia de los diversos movimientos de izquierda fue adoptar una visión más bien bélica, ya a través de la vía armada para tomar y conseguir el poder, cosa que los grupos de izquierda anterior al año 59 no lo habían hecho. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. 56. Los acontecimientos más espectaculares, sobre todo de los años 60 y 70, fueron las movilizaciones de sectores generacionales que, en países menos politizados, enriquecían a la industria discográfica. El 75-80% de cuya producción, saber música rock, se vendía casi exclusivamente a un público entre 14 y 25 años. La radicalización política de los años 60, anticipada por contingentes reducidos de disidentes y automarginados culturales etiquetados de varias formas, perteneció a los jóvenes que rechazaron la condición de niños o incluso de adolescentes, es decir, de personas todavía no adultas, al tiempo que negaban el carácter plenamente humano de toda generación que tuviese más de 30 años, con la salvedad de algún otro grupo. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, 1992. El texto anterior se refiere a una de las transformaciones culturales del mundo occidental de posguerra. Según el autor, en base a este contexto, ¿qué características tuvo este proceso? 1. La diferenciación identitaria de la juventud respecto a otros grupos etarios. 2. La capitalización de la emergente cultura juvenil por el mercado discográfico. 3. El surgimiento del sector joven como agente de cambio social. Si nosotros nos vamos a la década del 60, en específico, podemos ver que los hippies, por ejemplo, se nutrían de la industria discográfica, ¿ya? Fue un nuevo medio para
para entregarle identidad a esta juventud, a esta cultura de masas que se oponía a los conflictos, ya que están surgiendo a nivel mundial y querían instaurar también unas nuevas formas de organización política y social. ¿Ok? Así que la respuesta correcta aquí sería la 1, la 2 y la 3, que convergen en la letra E. ¿Ya? La letra E sería la correcta, la número 56. 57. En la década de 1960, en Chile, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo ICI como lo conocemos, mostraba dificultades evidentes para progresar, afectando diferentes áreas de la vida nacional. ¿Cuáles de los siguientes factores explican esta crisis? 1. La falta de mano de obra para sustentar el proceso de industrialización. 2. La escasa capacidad tecnológica del país que le impidió prescindir de la importación de bienes de capital. 3. El cierre de numerosas fábricas debido a las privatizaciones. Acá nos tenemos que dar cuenta de que el modelo fracasó. Si nosotros hacemos un poquito de memoria y reestudiamos la historia, en Chile el modelo fracasó no porque faltara mano de obra, ¿ya? Así que la 1 la descartamos. Y en cuanto al cierre de las fábricas debido a privatizaciones, debemos considerar que la gran mayoría de las fábricas o las grandes fábricas que existían estaban amparadas por el Estado más que de una pertenencia a capitales privados. Entonces la respuesta acá es la número 2, la correcta, y sería la letra P, la escasa capacidad tecnológica del país que le impidió prescindir de la importación de bienes de capital. Este fue un problema para Chile, puesto que no existía tecnología que le colaborara a desarrollar más bienes de consumo. Ya hablamos de bienes de consumo. Entonces los bienes de capital, o sea, toda la maquinaria que tenía que importar, le resultaba muy costosa. ¿Ya? El bien de capital es el bien que sirve para crear otro bien. ¿Ok? Entonces la letra B aquí es la correcta. Número 58. En la década de 1960, Estados Unidos y la Unión Soviética se vieron enfrentados por conflictos localizados en diversas partes del mundo. En Cuba, la consolidación del régimen liderado por Fidel Castro llevó a las grandes potencias a considerarlo como un triunfo o una derrota. ¿Por qué Estados Unidos vio a este gobierno como una amenaza a sus intereses? A. Porque evitó su posición estratégica en las principales rutas comerciales de Centroamérica. B. Porque fue el primer régimen marxista latinoamericano que llegaba al poder por la vía de elecciones libres y democráticas. C. Porque le quitaba protagonismo en el Caribe, convirtiéndose en un referente a nivel continental. D. Porque implicaba nueva competencia para los empresarios estadounidenses de la industria del turismo y del tabaco. E. Porque instaló un líder político carismático que rivalizaba con John Kennedy, el presidente de Estados Unidos. Aquí nos pregunta acerca de la amenaza. ¿Por qué Estados Unidos consideró una amenaza la llegada de la revolución de Fidel Castro a Cuba? Porque de primeras tenemos que considerar que Estados Unidos era quien gobernaba Cuba antes de prácticamente toda la primera parte del siglo XX, con gobiernos que eran más bien amparados y proclives a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que Estados Unidos es una superpotencia estratégica, así que en cuanto a sus rutas comerciales no iba a haberse debilitado. Lo que sí, tenemos que fijarnos en la letra C. ¿Ya? La B es imposible porque fue un régimen marxista instaurado por la vía armada, no por vías democráticas. Y nos vamos a fijar en la C porque esta le quitaba el protagonismo en el Caribe. ¿Ya? Entonces, si Cuba, lo que se señalaba era que si Estados Unidos permitía que Cuba siguiera con su revolución, cosa que así fue, iba a ser un germen de la revolución en todos los demás países del Caribe y del Cono Sur. ¿Ok? Entonces, la amenaza que tenía Estados Unidos era que existieran muchos más países satélites de la Unión Soviética en aquel entonces acá en América. Entonces la respuesta correcta es la C, en la 50.
Número 60. Provincias de Coquimbo, Chiloé. Variación de superficie cultivada en predios afectados por reforma agraria entre 1966 y 1969. Fíjense ustedes en las letras. ¿Ya? Letra A dice al ladito de 69. Y nos podemos fijar también en las letras siguientes. ¿Ya? Letra B, que aparece en el segundo ítem arriba, superficie cultivada en los predios antes de ser expropiados. Y aquí nos dice que fue en el año agrícola del 66 al 67. Y la C dice superficie cultivada después de la expropiación. ¿Ya? O sea que hablamos del año 68 y 69. Entonces, al centro de la tabla tenemos de un año y al lado derecho tenemos el año siguiente. ¿Ok? ¿Qué más nos fijamos? Los rubros. Cómo fue aumentando, en este caso, las superficies cultivadas de estos distintos alimentos del agro, ¿cierto? Ok. La tabla adjunta muestra uno de los resultados del proceso de reforma agraria en Chile, el cual está directamente relacionado con uno de los propósitos que se plantearon para impulsar este proceso. De acuerdo a la información de la tabla, ¿en qué consistía este proceso? A. En expandir la frontera agrícola al sur del Biobío. No guarda relación, ¿cierto? Porque aquí me habla de provincias de Coquimbo, Chiloé, así que me especifica acerca del Biobío, del sur del Biobío, ¿cierto? B. En reducir las importaciones de alimentos. C. En mejorar las condiciones de vida de los campesinos. D. En transformar en propietarios a los campesinos sin tierra. E. En volver productivas las tierras abandonadas o mal explotadas. ¿Cuál era la finalidad de la reforma agraria? Primero, hacer un buen reparto de las tierras, ¿cierto? Para eso estaba la Corporación de la Reforma Agraria, la CORA. Pero resulta que aquí en Chile también existían graves problemas con respecto a la tenencia de la tierra y al uso o al cultivo de la tierra, las cuales eran no explotadas en su mayoría por los mismos grandes latifundistas que existían antes del proceso de reforma y entrega de propiedades, ¿cierto? Tenemos que considerar que en la perspectiva histórica en Chile existían predios muy grandes, fundos, que estaban en manos de muy pocos y existían muy pocos campesinos también, dueños de sus superficies cultivables o dueños de propios territorios. ¿Ok? Entonces, esto no permitía que hubiera un uso de la tierra de manera más abundante, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta acá es la letra E. En volver productivas las tierras abandonadas o mal explotadas. ¿Ya? En eso consistió principalmente los primeros indicios de la reforma, las primeras líneas políticas de la reforma agraria. Letra correcta entonces la letra E. 62. La dictadura militar chilena se caracterizó en dos aspectos por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por parte de agentes del Estado. Una vez restituido el régimen democrático, ¿de qué forma los gobiernos elegidos a partir de 1990 abordaron dicha materia? 1. Mediante el juicio y la condena a los diferentes comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. 2. Llevando a cabo investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el periodo, materializadas en los informes conocidos como RETI y VALET. Número 3. Por medio del establecimiento de mecanismos de reparación para las víctimas del régimen. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un poquito de memoria, desde 1990 en adelante se parte, por ejemplo, con la comisión RETI, que entrega el número de casos de personas que fueron violentadas en sus derechos humanos, ¿cierto? Después del 2004 la comisión VALET también, que entrega nombres. Pero si nos damos cuenta, existe desde 1990 una baja
una poca preocupación en torno al juicio y la condena de los diferentes comandantes de las Fuerzas Armadas. Si bien hay varios que hoy en día se encuentran cumpliendo la condena, no fue de inmediato esto, a partir de 1990. ¿Ya? Así que la 1 estaría descartada. La 2, dijimos que estas investigaciones colaboraron a partir de 1990 en la Comisión Rettig en 1991 con el presidente Irwin, así lo estipuló. Así que la 2 estaría correcta. Y la 3, por medio del establecimiento de mecanismos de reparación, también. ¿Okay? El Estado le entrega diferentes mecanismos de reparación, ya sea económica, simbólica, a las víctimas del régimen y a sus familiares. ¿Okay? Entonces, 2 y 3 sería la respuesta, en este caso, la letra E. 63. La transición a la democracia en Chile implicó diversos acercamientos y acuerdos políticos entre los opositores a la dictadura militar. En este contexto, ¿cuál de las siguientes acciones llevó a cabo la concertación de partidos por la democracia a fines de la década de 1980? A. Utilizaron la vía constitucional para participar en elecciones presidenciales. B. Promovieron el uso de acciones armadas para desestabilizar el gobierno. C. Impulsaron la realización de un plebiscito para reformar la Constitución. D. Pidieron la intervención de grupos extranjeros para derrocar al gobierno. E. Acudieron a los tribunales para anular los resultados de la votación. Si hacemos memoria o hacemos una relectura de la historia, nos damos cuenta que a partir de 1980, cuando se consagra la Constitución de Augusto Pinochet, ¿cierto? Esta establecía que tras 8 años de declarada la Constitución, o sea, 88, se realizaría un plebiscito para que la gente decidiera si el régimen continuaba o no. ¿Okay? Sería entonces esta consulta ciudadana. Por lo tanto, lo que se ocupó aquí fue un mecanismo o una vía constitucional para elegir un nuevo presidente. Entonces, la letra A sería la letra correcta en la número 63. 65. Al desintegrarse la Unión Soviética se inició un periodo caracterizado por nuevas formas de articulación de la política y las relaciones internacionales alrededor del mundo. En relación a ello, ¿cuál fue una de las características de los vínculos establecidos durante la década de 1990? A. La conformación bipolar representado por la Unión Europea y Estados Unidos. B. Un nuevo equilibrio sustentado en los bloques antagónicos de China y Estados Unidos. C. El desarrollo de un capitalismo basado en el estado de bienestar y liderado por Estados Unidos. D. La articulación de un nuevo socialismo que se convirtió en el modelo de desarrollo aplicado a los países latinoamericanos aliados de Estados Unidos. E. La estructuración de un contexto histórico en el cual Estados Unidos ejerció como la potencia hegemónica del mundo. En Guerra Fría teníamos la superpotencia, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética. Se derrumba en 1991 la Unión Soviética y lo que nosotros pasamos a ver es que Estados Unidos queda como la gran potencia hegemónica del mundo y el cambio en el sistema económico en el cual hoy en día vivimos y el cual se ha expandido con una escala planetaria, es el que triunfa, dejando atrás aquel mundo representado por la Unión Soviética y el comunismo, ¿cierto? Así que la letra E sería la correcta, puesto que deja el contexto histórico actual, donde Estados Unidos es potencia hegemónica. Bueno, podemos hablar de China un poco, pero China tampoco es más bien potencia económica y no tanto militar como Estados Unidos. Si bien tiene sus recursos, en ese sentido Estados Unidos es la gran potencia de estos tiempos, ¿cierto? 70. Analicemos la imagen. Señala absurdo, pues ahora es lo mismo en menos espacio. Tenemos cartas, tenemos teléfono, radio. Dice, la imagen anterior refleja la transformación tecnológica que han experimentado los medios de comunicación en el mundo actual. En este contexto, y a partir de la imagen, ¿cuál es una de las características de dicha transformación? A. La multifuncionalidad que presentan gran parte de los aparatos tecnológicos. B. La eliminación
de los medios de comunicación utilizados tradicionalmente, la disminución en la capacidad de almacenamiento de información en los equipos tecnológicos, de la inviolabilidad de la información confidencial almacenada en el ciberespacio, y la completa sustitución de los equipos tecnológicos fijos por aquellos de carácter inalámbrico. Si empezamos a analizar cada una de las preguntas, de los enunciados, nos vamos a dar cuenta que la letra A, multifuncionalidad, es el concepto apropiado para describir la transformación que la imagen nos quiere transmitir. ¿Ya? Hoy en día, mediante un dispositivo, podemos tener todo lo que antiguamente estaba separado, como pues son, por ejemplo, el correo, la información y la comunicación directa efectiva como es un teléfono. ¿Ok? Sobre todo hoy en día, ya cuando por estas fechas de pandemia incluso utilizamos la cámara o la videollamada, ¿cierto? Eso sería el modelo de resolución de estas preguntas escogidas. Recuerden ustedes realizar las demás, y si tienen dudas o consultas, no olviden consultar al email. Cuídense mucho, no olviden ni flaqueen en las medidas de autocuidado. Las consecuencias del virus son bastante importantes y hay que tomarlas en cuenta. ¿Ok? Así que les dejo un gran abrazo, sigan cuidándose, que ustedes con su familia se encuentren muy muy bien. Adiós.